Panamá, buenas tardes. De verdad que es un placer acompañarles hoy con Tú Decides en Vivo, el único programa dedicado al voto joven desde el año preelectoral en el 2018, que hoy está presente también en estas elecciones generales. 2.757.823 panameños toman hoy una decisión importante, el rumbo que toma el país por los próximos 5 años, la decisión del 2019 al 2024. Hoy tenemos un programa especial dedicado al votante más importante en esta elección. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, es el joven de 18 a 25 años, de 26 a 30 años, que pone al próximo presidente de Panamá. Así es que hoy vamos a debatir un poco en torno a las motivaciones de ese voto, a las particularidades que ha tenido esta elección, la participación de los independientes, las redes sociales, el papel que han jugado, eso que por ahí ha cambiado la narrativa y que pues dicen que no todo independiente es prístino y no toda persona que milita en un partido político es corrupto. Por supuesto, todos estos temas los ponemos en perspectiva en este programa en vivo, pero no les adelanto más. Quiero presentarles de inmediato a nuestro panel muy nutrido. Nos acompaña hoy Aldair Olmos Muñoz. Él tiene 23 años y es ya abogado. Además, es miembro socio de Apollo Academy, una sociedad sobre debate en general. Está también con nosotros Samantha Akrish, que ya es famosa en Tú Decides. Samantha ha estado por lo menos en los 3 últimos programas. Ella tiene 26 años, es abogada, también licenciada en Relaciones Internacionales y es gerente regional de proyecto de la ONG Plan Integral. Y el pelado Rubén, que el agua lo atrasó, casi nos hace esperar. Oye, nos pusiste en pánico, Rubén, pero Rubén está con nosotros, Rubén Cruz. Él tiene 23 años, es estudiante de Derecho y actualmente es asistente legal en una junta comunal, que más adelante nos vas a contar, por supuesto, un poquito de lo que haces allí. Pero bien, si producción me lo permite, ya quisiera empezar de inmediato en sustentar por qué es importante que nos reunamos hoy en torno al voto joven. Yo he escuchado a algunos analistas diciendo, ¿por qué tanto énfasis en este voto? Porque las mujeres definitivamente son importantes, pero yo se lo quiero demostrar a través de las siguientes gráficas. Si ya, Daniel, estás listo con la primera gráfica, se las quiero presentar para que vean por qué es importante este voto y analicemos pues porcentaje tras porcentaje quiénes serán estos votantes. Ahí está, esta es la estadística general de los que votan por primera vez. Son 56.062. De estos, 28.115 son hombres y 27.947 son mujeres. Importante destacar aquí que este es el votante más nuevo, este es el votante que acaba de salir de la escuela, que recientemente pues se gradúa de 6º año, están pues tienen actualmente 18 años, algunos pues se les ha permitido votar porque estuvieron próximos cumpliendo años o tienen 17 años a la elección, y en manos de esos muchachos, de esos que pues están tomando una decisión de apenas que van a estudiar, que es un votante muy fresco, está hoy la decisión más importante del país. Pero vamos a ver entonces los rangos de edades del padrón electoral para empezar de inmediato la discusión y que usted vea lo que le he comentado. Bien, de 18 a 25 años son 521.535 votantes. Ellos representan el 18.9% del padrón electoral. Yo siempre pues he separado esta estadística general a estos votantes de los 26 a 30, porque pues en esa edad uno todavía está pensando, hombre, en la rumba, muchos apenas están estudiando, todavía algunos ni siquiera tienen una primera experiencia laboral, pero un caso muy curioso pasa ya cuando tú ves la estadística de 26 a 30 años y que es significativa también. Son 304.607 y ellos hacen un 11% del padrón electoral. Y les digo que importante porque ya aquí uno vive como un despertar, ya te das cuenta que, hombre, lo que te descuentan en impuestos es bastante, que realmente te preocupa la situación de país. Y ese total de 18 a 30 representa el 29.9% de la elección hoy, es decir, casi el 30% del padrón electoral. Tenemos un padrón electoral muy joven, muy nuevo y pues es un grupo muy heterogéneo, además, lo vamos a hablar más adelante. Rapidito les muestro de 31 a 40 años, son 551.450 votantes, ellos representan un 20% del padrón electoral. De 41 a 50 son 489.555 votantes, hacen un total del 17.8% del padrón.
Y 51 a 60 años, pues ya un poco más bajo, son 393.503 votantes y esto hace un porcentaje del 14.3%. Después de ver esta gráfica, ¿nos tiene o no nos tiene que importar por qué decidan hoy estos jóvenes? Definitivamente ahí está clarito que estos son los que van a poner al próximo presidente. Les decía yo antes de darles la palabra que es un grupo muy heterogéneo a los que nos ocupa el estudio de la conducta electoral de estos grupos. Vemos que son generaciones post-invasión, esto en primera instancia, que no están ligadas a esos viejos patrones de los que probablemente sí se puede estudiar a nuestros papás o nuestros abuelos, que antes hacían ese voto generalmente que alternaba, ¿no? Uno por el PRD, otra elección entonces por el Partido Panameñista, pasa entonces que viene Cambio Democrático, rompe prácticamente ese bipartidismo, pero las elecciones han ido cambiando y ahora nos es mucho más complicado determinar de qué forma votan estos votantes de 18 a 30 años porque son generaciones post-invasión, son muy diferentes, son difíciles de estudiar y difíciles de determinar cuáles son las motivaciones que les lleva hoy a las urnas. Son esos mismos votantes que no tienen reparo, por ejemplo, en asistir a un cierre de campaña únicamente porque te gusta el artista que se va a presentar, pero no necesariamente eso quiere decir que tú le vas a votar a ese candidato. Pasa también que sabemos mentir muy bien en las encuestas, ya lo vimos en la elección pasada. Teníamos a Juan Carlos Varela de tercero, señores, y fue el presidente de Panamá en este periodo que pasó. Es decir, sabemos pegar mentiritas en las encuestas, pasa eso mucho con los grupos jóvenes, pero a la hora de la verdad, cuando estás en la mampara, el voto es secreto, tú decides por quién votas. Yo quiero también decirles que son abstencionistas, eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. No la he visto haciendo zapping en ningún otro medio, así que quiero que se queden, porque también es importante decir por qué se abstienen de votar. Antes de pasar a esta gráfica, les doy la palabra de inmediato a mis panelistas. Daniel, vamos a ver eso más adelante. Empiezo contigo, Samantha. ¿Por qué votan los jóvenes? ¿Cuáles son las motivaciones que les llevan a las urnas? Bueno, yo creo que definitivamente en estas elecciones estamos viendo un precedente histórico. Definitivamente ha sido una motivación ver a tantas personas cansadas del mismo modus operandi que hemos tenido por los últimos 30 años. Y yo siento que los jóvenes se motivaron y se dieron cuenta, oye, hay personas que se están atreviendo a hacer las cosas diferentes, yo quiero ser parte de ese proceso porque si no vamos a seguir viviendo en exactamente el mismo precedente que hemos tenido todo este tiempo. Entonces, yo tengo todo tipo de amigos de mi mismo rango de edad, mayores, menores, y lo que me he dado cuenta de 5 años que han pasado es que en las últimas elecciones, efectivamente, ellos no tenían ganas de votar. Ellos no tenían esa motivación para salir a votar y si lo hacían era porque es amigo de alguien, me dijo que esa quizás es una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. No había voto informado. Siento que este año no está pasando lo mismo. Yo me acuerdo las filas abismales para que las personas fueran a averiguar cuál era su mesa ya el día de la votación. Eso no pasó en estas elecciones. Uno llegaba, uno sabía quién era su candidato, uno estaba totalmente claro cuál era su mesa, llegaba hacia la fila y en 10 minutos uno salía de votar. Esto es la primera vez que yo lo veo. De hecho, también pienso que un tema muy importante con respecto a lo que mencionabas, que entró un partido, en este caso el CD, a romper el esquema, es que los porcentajes en cuanto a la elección al presidente, o sea, el porcentaje final ha disminuido considerablemente porque se divide en el cociente, el medio cociente. Y no solo esto, estas elecciones también son un poco diferentes con los temas de las propagandas, el nuevo código electoral. Hay muchos factores que los jóvenes han empezado a estudiar, que los jóvenes, por ejemplo, decían, no, pero hay una fecha límite para poder tener propaganda. El joven se está informando y se está informando porque las redes sociales, que es otro punto muy importante, claro, ha venido para poder informarnos como antes no se podía. Entonces, existen 3 cosas. Primero, yo considero que el interés viene por los cambios que han surgido y por un punto muy importante que también considero que es el desempleo entre los jóvenes en los últimos años. Es un tema serio en nuestro país y los jóvenes consideran que pues ellos tienen oportunidades, que tienen un país rico, que tienen un país que muchas veces pues les ha negado estas oportunidades y pues ellos atacan a la política principalmente como el culpable de estas situaciones. Yo creo que, si me permite, al final de cuentas tenemos que analizar el tema de justo lo que dice Rubén en las redes sociales, pero el tema de las campañas que se han hecho. O sea, es muy importante que hoy en día los jóvenes nos hemos visto motivados por las campañas de información, conoce a tu candidato, mira qué ha hecho tu candidato en los últimos años. Entonces creo que eso nos ha como despertado, nos ha dicho, ¿sabes qué? Nuestro país necesita un cambio, nuestro país necesita que realmente hagamos algo. Y somos nosotros los jóvenes, quizás una gran población que podemos tener el voto de decir, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer un cambio.
Y creo que lo que dice Rubén es muy importante en parte de las redes sociales, pero más que todo por las campañas que se han desarrollado, que han sido fundamental a la hora de ver la motivación. Y es que, bueno, somos jóvenes, estamos pegados al celular todo el tiempo, estamos viendo siempre Instagram, Facebook, qué hay, qué no hay, quién es un buen candidato, quién no es un buen candidato. Entonces siento que eso ha sido como una pieza clave y fundamental dentro de este proceso de motivación. Y que yo creo que hoy las redes sociales deben aportar a que ese abstencionismo que ha caracterizado a este grupo de votantes por lo menos disminuya y que la mayor cantidad de jóvenes acuda a las urnas. Ahora que te escuchaba, Rubén, a mí me pasa que me enoja mucho cuando los candidatos quieren, por ejemplo, acercarse al voto joven con la misma estrategia que usaban en elecciones pasadas. Por ejemplo, yo recuerdo un team muy característico y que sí ayudó, le tengo que dar crédito al Team Martín, por ejemplo, que logró sumar y llevar muchos jóvenes a las urnas, pero que la estrategia era, te doy el cintillo de carnavales, te doy la gorra, eres parte del staff, estás como en el grupo de moda. Nutrirse Y yo de creo ignorancia. que ya esa estrategia que usaste antes no sirve, Sí. porque tienes a una juventud más despierta. Yo les he presentado a ustedes, ninguno pasa de 26 años, todos están, tú tienes 2 licenciaturas, o sea, yo conozco gente de 26 años que tiene maestrías ya, que le enoja que vas a una oferta laboral de $600 porque no es consona con tu grado de estudios. Entonces es un grupo muy diverso. Estamos hablando del muchachito que acaba de salir de la escuela, que está apenas estudiando, que de pronto no tiene una decisión tan clara de lo que quiere ser o de lo que aspira a ser, pero gente que es trabajadora, gente que ha estudiado mucho, generación que es un poco más despierta que antes, yo diría, o que por lo menos las redes sociales lo han evidenciado ahora. Ustedes apuntan también a las particularidades mismas que hemos tratado, independientes y redes sociales, que las redes sociales definitivamente marcan una diferencia clara en esta elección. Sí, considero también que otro punto muy importante es que antes se apelaba mucho a la ignorancia de la juventud. Así es. Ahora apelar a la ignorancia de la juventud es un arma de doble filo para un candidato, porque los jóvenes de por sí somos rebeldes, o sea, esa es estamos en una etapa en donde queremos experimentar, queremos conocer, queremos saber. Y en el momento que, digamos, tú te cierras a una opción, o cuando te cierras a una opción porque piensas que te han pues, dicho mentiras o consideras que ya han mentido mucho anteriormente, ya los jóvenes dicen, pero ¿por qué yo voy a seguir con esto si en realidad no es lo que mejor nos parece? Lo que pasa es que y como comentabas, en los temas, por ejemplo, en las épocas de la invasión, la gente tenía que sobrevivir, porque era una época muy dura, la gente tenía que sobrevivir y ahora con las nuevas tecnologías los jóvenes no estamos sobreviviendo, sí, pero queremos más oportunidades porque hay muchas oportunidades. Entonces son épocas totalmente diferentes. Antes las personas no hablaban porque podían ser asesinadas o torturadas o pues podían ir en contra de ellos por temas políticos. Eso ha cambiado. Los jóvenes saben que es así y digamos que ya no existe esa coerción por parte de los partidos políticos. Por eso también pienso que el tema de que los jóvenes se han revelado de alguna u otra manera también ha definido mucho esta campaña electoral. Y te pregunto, Samantha, si esta rebeldía la han canalizado los candidatos independientes, porque yo creo que si se han llevado candidatos votantes jóvenes han sido precisamente los de libre postulación. ¿Tú crees que esa rebeldía de la juventud la han canalizado los candidatos independientes? Pienso que ellos son la meca de la rebeldía. Yo pienso que en este 2019, y también tiene mucho que ver con el tema del acceso a la información, yo siento que el joven está mucho más nutrido que las personas de mayor generación. Las personas de generación mayores que no tienen una aplicación del Tribunal Electoral o que no se meten a voto consciente o que no tienen ese acceso tan fácil y rápido que nosotros podemos sacar en 30 segundos de nuestro celular y buscar más allá de la propaganda convencional, ha hecho que las generaciones mayores buscan mucho más la reelección que los jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos hemos tomado la tarea, aunque sea leer un párrafo de 30 segundos, leyendo cuál es la descripción del candidato de nuestra preferencia. ¿Pero tú crees que de verdad lo están leyendo? ¿O qué piensas tú, Aldair? Porque eso me llama la atención. Probablemente unos estén también tendiendo a votar por moda y capaz que ni siquiera se han leído el plan de campaña. Muchos candidatos han recibido serias críticas de incongruencias en los planes de campaña. Yo espero que al menos un porcentaje alto de esa juventud que va a votar hoy haya tomado un tiempo y se haya leído un poquito el plan de gobierno y la propuesta del candidato. Claro, yo sí creo que, bueno, últimamente sí se ha promovido esa parte de leerlo. Ya te digo, lo que dice Samantha es importante. Podemos sacar la información en 30 segundos y eso lo que hace es que nosotros podamos ver cuál es el plan de gobierno, cuál es el plan de acción de estos candidatos, qué puedo ver, dónde lo puedo conseguir.
tan siquiera buscarlo en internet, plan de gobierno de cualquier candidato a presidente, diputado, eso nos ayuda a nosotros a entenderlo y saberlo. Y creo que la campaña que se ha realizado sobre conoce tu candidato, mira por quién vas a votar, es súper importante porque hace que ya no sea solamente una moda. Resulta ser, y me parece curioso en ese sentido, porque al inicio, cuando los candidatos presidenciales, por ejemplo, no habían presentado su plan de campaña, habían ya muchos jóvenes que decían, yo quiero saber por quién voy a votar, pero no sé cuál es el plan de gobierno, y escribían en redes sociales, Twitter, Instagram, oye, publica tu plan de gobierno para saber si realmente eres la mejor opción. Sí. Entonces siento que eso es un punto importante que nosotros como jóvenes hemos sabido empoderarnos y decir, ¿sabes qué? Es importante saber por quién voy a votar, porque al final es la decisión que va a llevar un rumbo a nuestro país y es lo importante dentro del proceso. Pero yo conversaba ayer con mi papá y me dijo, las redes sociales no votan y los que están comentando en redes sociales son peladitos de 15 años, no te dejes llevar por eso. ¿Realmente es así? Yo creo que no, porque al final de cuentas la impresión que te dan en redes sociales no solamente lo ven peladitos, por ejemplo, de 15 años o niños de 16, 17 años, lo ven una gran cantidad de personas y que tan siquiera un joven de 15, 16 años informado que le gusta saber, puede saber y puede decir, mira, ¿sabes qué? En tal página web hay algo y lo publica en Instagram, permite que más personas de mayor edad que sí votan pueda ver esa información y al final se va compartiendo. Entonces, aunque ese niño de 16 años o esa niña de 17 años publicó algo que probablemente no vota, al final de cuentas puede que su familia lo vio, puede que su papá lo vio, puede que sus hermanos que sí votaban lo vio. Entonces, sí es importante esa publicación o esa intervención que realizaron los niños, inclusive que no votaban, dentro de las redes sociales. Sin embargo, te voy a interrumpir aquí, pero les voy a dar la palabra definitivamente para que tengan oportunidad de hacerlo. Tengo que irme a un cambio para publicidad. Cuando estemos de regreso vamos a escuchar entonces qué piensa Samantha y Rubén de este tema. Les quiero enseñar esas cifras históricas de abstencionismo en el voto joven proporcionadas por el Tribunal Electoral. No la he visto haciendo zapping en los otros medios, así que quiero que ustedes la vean y vamos a hablar un poco de la no reelección. 51 de los 71 diputados hoy buscan reelegirse y la narrativa ha cambiado. Hay algunos que están prácticamente con bajo perfil, pasando agachados, no los he visto hoy prácticamente, así es que vamos a ver, ¿será que dará resultado el movimiento no a la reelección? Volvemos con esto y más luego de esta pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso con Tú Decides. Gracias por seguir con nosotros en esta cobertura de elecciones generales. Les decía yo que la vieja guardia dice, redes sociales no votan, así es que la tendencia ahí ni es porque eso no suma votos. ¿Qué dice Rubén? Yo quería anotar un comentario y la verdad es que yo considero que sí hay que hacer la crítica con respecto a los planes de gobierno. Yo dudo mucho que un porcentaje considerable de los jóvenes se haya sentado a leer un plan de gobierno. La verdad es que yo dudo mucho esto. En otras elecciones pues existía un porcentaje de jóvenes que muy mínimo que le interesaba este tema de la política. Yo siento que ese es el mismo porcentaje que sí se ha sentado a leer, pero la mayor parte de los jóvenes, considero yo desde mi perspectiva joven, que no lo han hecho. Porque los jóvenes actualmente, en su mayoría, se dejan llevar más por infografías, por videos, son más visuales y pues es cierto, la lectura con el tema de las redes sociales no es que ha disminuido, pero se ha mantenido pues en un status quo. Entonces yo considero que ese es un tema que debemos atacar porque realmente no siento yo que los jóvenes hayan sentado a leer propuestas de ciento y tanto de páginas, porque no es la cultura de nuestro país, lastimosamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, Samantha. Pero yo creo que yo soy de esos pocos jóvenes que sí se han tomado la tarea. Digo, lo hicimos, pero yo digo que más gente lo haya hecho. Sí, yo estoy totalmente claro y la verdad es que no lo voy a generalizar en los jóvenes. Yo personalmente, yo soy muy abierta acerca de mi apoyo de candidatura en estas elecciones y la mayor crítica que se le ha dado a mi candidato es justamente el tema del plan de gobierno. Y la verdad, si no has leído el plan de gobierno de tu candidato, no critiques, porque ¿qué pasa? Que los partidos convencionales han traído planes de gobierno que están bellísimamente diseñados para complacer a personas que son fácilmente influenciables por palabras bonitas de mercadólogos políticos. La verdad es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque todos estos planes de gobierno, y me refiero a 4 de ellos, de los 7 candidatos, representan en costo un total mayor al presupuesto general del Estado. Estas son cosas que no se hablan. Que eso lo hizo la reforma, que eso pues viene desde la reforma. Justamente. El financiamiento es mayor para los partidos políticos. No, me refiero al costo de las propuestas del plan de gobierno.
O sea, lo que sale adentro de ese plan de gobierno cuesta Ok, más de lo que tiene el hacerlo. Estado. Ok. Entonces, de nuevo, regresamos al tema de propuestas irreales que convencen a las personas equivocadas. Yo pienso que, por más y que sea por infografías, que sea por videos, mientras que nosotros sepamos cuáles son las intenciones y las prioridades de un candidato, eso es suficiente para que uno vaya a votar informado. Porque, ¿qué pasa? Que existe un precedente de personas que históricamente han abogado por un partido que siguen siendo parte fundamental de muchas campañas. Entonces ya sabemos cuáles son las intenciones de algunos partidos y quizás es seguir haciendo las mismas cosas de antes. Ahora, a mí me ha llamado mucho la atención cómo de la elección pasada a esta la narrativa ha cambiado mucho. En la elección pasada, y les decía hasta hace poco, nosotros estábamos en una tónica en la que realmente la cobertura mediática la copaba el candidato saliente, que era el candidato oficialista, ese voto castigo que se le daba y que posteriormente le tocaba entonces a algún candidato de oposición. Pero los independientes, a partir de la participación en esta elección, que es la segunda vez, van a cambiar, esa es mi opinión muy personal, la forma en la que los candidatos partidarios participan. Y probablemente si el candidato que esta elección resulte ganador no hace un buen trabajo, la vuelta siguiente, para como están las cosas y como se vaticinan las cosas, probablemente le toque a un candidato independiente. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes en torno a ese tema, porque decíamos, Samantha, definitivamente que muchos esa rebeldía juvenil la han catapultado, la han capitalizado, le han sacado mucho provecho, pero no todo aquel que es independiente es prístino y no todo aquel que está en un partido político es corrupto. Es decir, se han querido también satanizar esas instituciones que a lo largo de la democracia, desde el año 89 hasta la fecha, han hecho gobierno y que han dejado grandes aportes, que sí que hay muchos escándalos de corrupción, pero por ejemplo, lo vemos en el caso de la Asamblea. La Asamblea es una manifestación de su pensamiento, de lo que usted vota. Usted mismo reelige a los diputados, usted mismo ha puesto ese candidato en la Asamblea. Entonces, quiero conocer a continuación sus opiniones en torno a los independientes y qué va a pasar con la no reelección. Vamos a empezar por acá, Aldair. Sí, mira, yo la verdad es que siento que la sociedad en general ha tenido como un choque con los partidos políticos y en estas elecciones se ha visto como más reflejado, o sea, la cantidad de información sobre qué han hecho los partidos políticos con nuestro dinero, con el dinero del pueblo, ha sido como tan alarmante que la gente ha dicho, mira, ¿sabes qué? Ya no voy por un partido político, ahora voy por un independiente. Eso genera una dicotomía, una diversificación de simplemente tienes dos opciones, o partidista o independiente, y para mí eso es incorrecto. O sea, nosotros no podemos decir tipo el independiente es bueno y el partidista es malo, porque eso no es cierto. O sea, yo siento sinceramente que nosotros tenemos que ver a la hora de votar un candidato, independientemente si sea de libre postulación o si es de un partido político, si realmente cumple las expectativas que nosotros queremos. Tristemente no se ha dado hoy en día y yo siento que más que todo la gente sí se ha dejado llevar por este tema de que, ¿sabes qué? Los independientes son buenos y vivimos una sociedad panameña donde los partidos políticos no han hecho nada bueno por nuestro país, entonces prefiero votar por un independiente, quien sea el nombre, a votar por un partido que yo sé que realmente le va a quitar el dinero al pueblo. ¿Crees o no en la reelección? Sí creo en la reelección, más no creo en la reelección de muchos diputados que están actualmente, pero es por la campaña. La campaña, yo no siento que la campaña no a la reelección es una campaña correcta, para mí es no a la corrupción, y es lo que ha pasado. O sea, la campaña correcta debió haber sido no a la corrupción, no más corruptos, porque al final de cuentas yo siento que un candidato puede hacer en 2 gestiones un trabajo perfecto y luego salir. Reelegirse una vez no está mal. Si se quiere quedar todo el tiempo, pues evidentemente puede darle la oportunidad. Para mí reelegirse una vez no está mal. El tema es que han sido corruptos y para mí el tema no fue no a la reelección, sino no a la corrupción. Entonces, es mi punto de vista. Yo siento que la reelección es correcta hasta cierto punto, siempre y cuando haces el trabajo de manera correcta. Gracias, Dair. Quiero darte la palabra a Samantha porque tú sí no estás de acuerdo con la reelección y quiero que me sustentes eso. Empezamos por ahí. Bueno, justamente lo estábamos hablando antes del programa y mi enfoque en la no reelección, primero que todo, un punto importante, me parece que no a la reelección es un voto castigo, pero no es un voto castigo hacia un candidato, es un voto castigo a todos los candidatos que vienen de partidos convencionales. Ese punto número 1. Número 2, creo en la no reelección de nadie. ¿Y por qué pienso esto? Mientras que nosotros sigamos apadrinando la reelección de candidatos, menos los jóvenes o personas nuevas, caras nuevas, se van a atrever a involucrarse en la política. ¿Por qué? Porque hemos sectorizado esto como si fuera que existen los políticos y existen los no políticos. Yo no pienso de esa manera. Yo pienso que nosotros como panameños tenemos en algún momento de nuestras vidas la responsabilidad de dar servicio público.
Y para eso nosotros tenemos que atrevernos, tenemos que ser candidatos, tenemos que dar nuestros 5 años de labor pública y tenemos que ir, porque existen personas idóneas, personas capacitadas que pueden hacerlo perfectamente. Yo pienso que sería muy egoísta de nosotros pensar de que yo me tengo que quedar aquí porque no existen personas dentro del panorama que pueden hacerlo igual que yo o mejor que yo. Eso es egoísta. Existen personas que no se sienten identificadas por ninguna de los 71 personas que son, en teoría, nuestra voz ante la política. Entonces, ¿por qué sucede eso? Es porque seguimos renovando y renovando nuestro voto hacia la misma persona con la misma ideología. Una cita que dice mucho un buen amigo mío, dice: si nosotros seguimos con los mismos actores, vamos a seguir teniendo la misma película. Y eso es lo que está pasando, una tras otra vez. Pienso que si tenemos 71 nuevas personas cada 5 años, nosotros vamos a estar en el derecho total de exigir a cada uno de nuestros diputados las cosas que se tienen que exigir. Yo tiendo más a esta opinión, estoy más de acuerdo acá, pero respeto la tuya. Creo que también hay un punto ahí de la continuidad de los proyectos. ¿Qué dices tú, Rubén? Bueno, a mí me parece realmente que esto tiene un precedente, como muchas cosas dentro de la política panameña. El precedente es efectivamente el clientelismo que existe, las funciones que tienen ciertos diputados que no deberían ser, entre otras cosas. Todo esto acumulado hace que este movimiento crezca porque la gente está harta de esta situación. Sin embargo, yo sí considero que está un poco mal enfocado porque, por ejemplo, existen, y ojo, esto también va de parte del candidato, existen candidatos que pues sí han hecho una buena labor. Ahora, esto no quiere decir que ha sido perfecta. Tampoco quiere decir que no existe una persona que lo pueda hacer mejor. Sin embargo, aquí entra el papel del electorado como tal. Yo pienso que son dos cosas. Número uno, el precedente que tenemos, y número dos, el tema de la ignorancia política que debemos acabar. Me parece que esta campaña debió ser, no a la corrupción, estoy de acuerdo contigo, Aldair, casado con educar al electorado en cuanto a la administración pública y en las escuelas como tal. Es cierto, no podemos cambiar esto nosotros, esto debe ser desde adentro, desde los ministerios, desde la asamblea, y si tenemos una asamblea corrupta, ¿cómo la hacemos? Sin embargo, la entrada de los independientes es una opción muy importante para poder acabar con este tema. Porque, si bien es cierto, decimos, no, tú comentabas, Aldair, ¿qué te hace pensar que un independiente por ser independiente es bueno? No necesariamente es esto. Sin embargo, las personas están tan hartas de la misma situación que prefieren votar a un independiente para salir, digamos, del status quo. Sin embargo, esto no lo sabemos ahora ni tú, ni yo, ni Samantha, ni Guadalupe. Esto lo vamos a saber en estos próximos 5 años, cuando, pues, si Dios quiere, salgan muchos independientes. Vamos a ver si estos independientes son buenos o no son buenos. Sí, vamos a saber si el movimiento de la no reelección se hizo en la vía correcta o no se hizo en la vía correcta. Todo esto es un plan de ensayo y error, porque estamos en un momento cambiante en la política panameña. Entonces, me parece que juzgar la figura del todo es un poco, a mi parecer, es un poco... no es viable personalmente, y considero esto porque creo que de hecho hay muchos proyectos, y lo he visto de primera mano dentro de la administración pública que he podido experimentar, y muchos proyectos que quedan a mitad de plazo porque no tenemos el tiempo correcto para poder pues, conseguirlos o seguirlos. Mira, me gusta lo que dice Rubén. Yo me declaro fiel creyente de las postulaciones libres. Yo creo que es positivo, es valioso que los independientes renueven el interés de muchos en política, que logren sumar el voto joven, que es tan importante. A mí me gusta, pero me preocupan ciertas cosas de una candidatura que no podemos juzgar porque no hemos tenido un gobierno que se levante a partir de una figura independiente. Yo, por ejemplo, pienso cómo hace un independiente que no tiene estructura para formar gobierno, que ese probablemente sea lo menos, porque conseguir un buen gabinete no debe ser tan complicado. En Panamá hay muchos profesionales, pero ¿cómo haces si no tienes asamblea, por ejemplo? Y estamos en un sistema presidencialista en el que necesitas pasar muchos proyectos por la asamblea, y que la realidad es que la hegemonía en la asamblea la tienen los partidos políticos. Entonces, ¿cómo haces un gobierno sin asamblea? Me parece a mí que a la postre el independiente necesita esa estructura y la va a terminar buscando con los partidos políticos, y quiero escucharte a ti porque sé que tienes una postura muy definida y que eres pro independiente. Sí. Y bueno, creo que lo curioso dentro de todo esto es que yo soy parte de un partido político. Y pienso que justamente porque sé cómo funcionan los partidos políticos, he llegado a la conclusión de que discrepo contigo. Siento que si nosotros seguimos pensando de esa misma manera, nunca vamos a llegar al punto donde verdaderamente existe una separación de órganos del Estado.
me parece que si los diputados verdaderamente están velando por el bien del país, ellos van a votar en base a conciencia, y estas votaciones partidistas y de alianzas que se crean, que la verdad para mí es el acto número 1 de corrupción dentro de la Asamblea, esto tiene que acabarse. Pero ¿cómo hacemos, Samantha, si el independiente, por ejemplo, gana en la presidencia, pero tú tienes una asamblea que la mayoría son PRD, o que la mayoría es Cambio Democrático, o que hay partidos panameñistas, y que hemos visto el comportamiento, Claro, además de los 71 diputados, y que la realidad es que en la práctica no votan así? Sí, a mí me parece de que existe un actor dentro de toda esta película que nos hemos olvidado, y es el pueblo. A mí me parece que cada vez que el presidente o cualquier ciudadano, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de ir a la Asamblea y proponer un anteproyecto de ley, es parte de nuestro derecho, y si existe una ley que por A, B o C motivo ellos no quieren aprobar porque no les conviene, porque su partido no le parece, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que hacerlo público. Hay que hacer un llamado ciudadano a que las personas se den cuenta de que existen personas que están imposibilitando la creación de leyes a beneficio del país. Y con las redes sociales me parece que es la manera más efectiva de hacerlo. Si existen los live, cuando uno está manejando taxi, existen los lives para decir, estoy en la asamblea, estoy proponiendo esto que va a traer esto y esto y esto al país, y tengo tal candidato y partido que no está haciendo que esto suceda. Uno tiene que hacer una convocatoria a la ciudadanía tiene que montarse a las redes y hay que hacer que esto suceda. Yo quiero aportar algo. Brevemente, Aldair. Y es que lo que pasa, lo que dice Samantha es cierto. O sea, al final de cuentas nosotros necesitamos un balance, un peso. Y si nosotros seguimos pensando, ¿sabes qué? Es que ese candidato pues no tiene estructura, así que no voy a votar por él. Estamos desperdiciando no solamente el voto, sino estamos dejando que lo mismo de siempre pase. O sea, los de la Asamblea, los diputados, hagan una alianza con el presidente y tengan un jueguito de poder de quién tiene más poder, qué partido político tiene más poder, y no trabajen por el pueblo. Y al final de cuentas, la política no es qué partido tiene más poder o qué partido tiene más alianzas, o es cómo el pueblo se siente mejor y cómo el país prospera. Entonces, ese pensamiento de es que no tiene estructura, por tanto no va a hacer un buen trabajo, al final de cuentas es lo que nos ha llevado a tener los gobiernos que hemos tenido, en donde los partidos políticos son los que principalmente están tomando acción y el pueblo se queda rezagado simplemente. Bueno, me voy a quedar con esta opinión, señores, para que vean lo diverso que es este grupo, lo difícil que es entender esa conducta electoral de estos votantes, pero que están preparados, para que vean entonces quién fue el presidente. Les prometí una gráfica sobre el abstencionismo, se las muestro al final. A la vuelta vamos a estar con las conclusiones finales de Tú Decides. Vamos a hablar un poco de las propuestas que faltaron y por qué se abstienen los jóvenes de ir a las urnas. No se aparte, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros en medio de la elección, una hora dedicada al votante más importante, al votante joven. Les prometí una gráfica que mostraba el abstencionismo histórico de las elecciones post-invasión, es decir, del año 1999 en adelante. Vamos a proyectar entonces la siguiente gráfica porque quiero que vean que es una de las características de ese grupo de votantes. Realmente nos tiene que preocupar. Ahí está, en el año 1994 hubo una participación general del 73.7%. Sin embargo, del grupo de votantes de 18 a 25 años, 16.8% no se presentó a las urnas. Digamos que ahí estaba bastante bien. Vamos al 99. Participa el 76.2% de los panameños. Sin embargo, de 18 a 25 años, el 23.3% no va a las urnas. Vemos ahí que va subiendo. Pasamos al año 2004, hay una participación general del 76.9%. De los jóvenes votantes en esa elección, el 23.1% no va a las urnas, es repetitivo. ¿Qué pasa entonces en el año 2009? Hay un 74% de participación. Desde esa elección ya veníamos hablando de lo importante que era motivar a los jóvenes a las urnas porque eran votantes trascendentales, pero allí sube completamente, el 32.7% se abstiene de ir a votar. Esto nos preocupa definitivamente. Y acá tenemos entonces la más reciente, en el año 2014 hubo una participación general del 76.8% y no fueron a votar 29.7%. Esta cifra es prácticamente coincidente con los jóvenes habilitados para votar en esta elección, es decir, es como si hoy ese 29.9% que está habilitado para votar de 18 a 30 años no fuera a las urnas, según lo que ocurrió en el año 2014. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Será que en esta elección las redes sociales, las nuevas formas de comunicación nos ayudan a alcanzar ese 80% de participación general y que el abstencionismo de este grupo joven se reduzca? ¿Qué dices tú, Samantha? Sí, la verdad es que yo pienso que sí. Yo pienso que no solamente por el tema de redes sociales, sino por la
la esperanza concreta de personas participando no solamente a nivel presidencial, sino en todos los puestos de elección pública. Hay más jóvenes participando, hay más independientes participando. ¿Y qué significa esto? Hay más personas con las que yo, una persona apática a la política, un joven apático a la política, me puedo identificar. Y eso me anima a mí a salir a la calle, formar mi fila y emitir mi voto. Yo pienso que ese ha sido el factor clave de la disminución de la apatía a la política en estas elecciones. Existen más personas con las que yo me siento identificado. Esa barrera de ellos son de política y yo no, pienso que se ha derrumbado por completo. Existen muchísimos candidatos que prometen, y no solamente por sus propuestas, sino por su trayectoria en el ámbito público y en el ámbito privado, que definitivamente van a traer muchísimo bien a este país. Yo pienso que este 2019, hoy en la noche, nos vamos a llevar una sorpresa para bien en el tema de cómo va a estar compuesta la asamblea, cómo van a estar las juntas comunales, cómo van a estar las alcaldías. Pienso que va a ser una grata sorpresa definitivamente. Rubén. Sí, de hecho yo hace, pues en las horas de la mañana estuve en varios centros de votación analizando todo el asunto y definitivamente que hay jurados de mesas muy jóvenes. Eventualmente sucede porque tienen que hacer labor social. Yo estoy preguntando, oye, ¿cómo te inscribiste? No, yo quise venir, yo quiero ver cómo es el proceso. De hecho, personas que conozco personalmente que nunca me imaginé que les gustara este tipo de cosas políticas y estaban sentados emitiendo su voto, estaban sentados siendo observadores, estaban sentados con sus cuadernitos apuntando la cantidad de votantes y todo lo demás que iban llegando. Esto para mí es emocionante porque esto significa que definitivamente nuestra conciencia política ha cambiado y que queremos que las cosas cambien. Yo siento que esto sucede por la falta de credibilidad que nos ha dado la política a los jóvenes. Nosotros consideramos que primero hemos perdido oportunidades, segundo, al perder oportunidades estamos en desventaja, y si hay una cosa que a los jóvenes de esta generación no les gusta es estar en desventaja porque somos muy competitivos. Y eso me parece que es lo que nos ha hecho ser rebeldes y buscar este cambio en la política. Bueno, a mí me alegra, ojalá que el abstencionismo baje. Totalmente, ojalá vayan muchos y todos a las urnas. Yo creo que al final de cuentas la manera de hacer política antes con los jóvenes era utilizamos a los jóvenes, nosotros somos partidos políticos, te utilizamos, cogemos tu voto y listo, no nos interesa más contigo. Y en estas elecciones sí se ha dado un cambio realmente. Yo siento que el cambio ha sido positivo, o sea, es lo que dice Samantha, hay identidad. Me siento identificado por el candidato político, no solamente porque sea independiente, hay muchos que son jóvenes, hay muchos que realmente te demuestran de alguna manera que sí les importa lo que es ser joven y entienden qué es ser joven, cuáles son nuestras necesidades. Entonces, al final de cuentas, ha generado ya no es este abstencionismo, sino unas ganas de participar en conjunto con lo que hemos hablado. Esta motivación por medio de redes sociales de que queremos un cambio en nuestro país, queremos que nuestro país cambie, sea diferente. Y ese entendimiento de los jóvenes que ya no es que, es que nosotros los jóvenes somos el futuro del país. No, no, no. Los jóvenes somos el presente. Y creo que cada vez más, cada día los jóvenes se han dado cuenta de eso y es lo que nos ha llevado entonces a motivarnos a participar dentro de él. Bien, he dicho también que en este bloque vamos a hablar de las propuestas que faltaron. Por cuestiones de tiempo les voy a pedir a cada uno una. Yo voy a empezar. ¿Qué me faltó que no llenó mis expectativas de esta campaña corta? Además, a mí me pasó que creo que el tema de la constituyente, que fue casi titular, que fue el tema de moda prácticamente en los planes de campaña, es importante. Ojo, yo estoy entre abogados, no me quiero meter en líos. La constituyente definitivamente es importante, pero yo esperaba de los candidatos presidenciales en general, y ayer lo vi a grosso modo en algunos planes de gobierno, en otros no lo encontré siquiera, que volvieran a la cotidianeidad. Yo creo que la gente en casa está sufriendo por cosas muy básicas como falta de agua. Hay gente que nunca ha encontrado agua en el grifo de su casa, que están, lo tengo que decir en buen panameño, todo el día pegajosos, que los niños no se pueden bañar, que no hay agua para fregar, no hay agua para cocinar, que les están contando como si el agua les llegara a las casas porque la reciben 1 hora en la madrugada, que se tienen que parar, que eso no es calidad de vida, pararte a encontrar agua a esa hora de la mañana. Y yo creo que nos enfocamos mucho en grandes obras, en un metro, en extender, por ejemplo, más cemento, y la gente estaba esperando cosas muy básicas. Agua en su casa, comida más barata, ayúdame con la luz, ayúdame para poder
trasladarme para La Chorrera, para Raiján, que prácticamente es lo mismo que ir a Santiago, lo pongo pues por mi referencia, casi 2-3 horas en un tranque. Entonces creo que para mí se enfocaron en grandes temas de país que son definitivamente importantes, pero creo que había gente en casa, específicamente en áreas como Chilibre, Veracruz, San Miguelito, que estaban esperando que les hablaran de lo más básico, cómo vas a hacer llegar agua a mi casa. Y para mí esa es la expectativa, que ninguno de los 7 candidatos, ni 3 por libre postulación, ni 5 candidatos por partidos políticos, ¿lo dije bien, 5 o 4 por partidos políticos? Me llenaron mis expectativas. Es así, yo creo que faltó buscar la esencia, lo más básico, lo que la gente de verdad necesitaba. ¿Cómo lo viste tú, Samantha? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si puedo agregar otro, para mí la propuesta que hizo falta en todas las propuestas presentadas fueron temas en derecho de la mujer. También. Para mí, pienso que muchos candidatos piensan que el derecho de la mujer es darle un subsidio, que solamente la haga dependiente del Estado, en vez de crear un sistema que le dé oportunidades para que ella se pueda valer por sí misma. Vivimos en un país donde existe un 60% de madres solteras y que nosotros no abarquemos las necesidades de la mayoría de la población porque ni siquiera representan una minoría, me parece bastante egoísta. Es una propuesta que a mí me gustaría hacer y a quien sea que sea el nuevo presidente de la República, porque me parece que hubo un déficit muy grande en saber cuál es la necesidad de la mujer panameña y hagamos un sistema en beneficio de ella. Y que es el 50.2% del padrón electoral, no es que son menos, ¿ah? Y si hay una votante consciente es la mujer, que verdaderamente estudia, que hace un voto. Muchos dicen no, porque probablemente no sé. Hay un chiste de hecho en México que decían que a Peña Nieto le votaron las mujeres que por guapo, que por lo demás. No, mentira. Las mujeres son las que más estudian y son las más conscientes a la hora de votar. Propuesta que te faltó a ti, Rubén. Bueno, estoy de acuerdo con los dos comentarios anteriores. Me parece que la propuesta que ha faltado ahora y en el gobierno pasado, que de hecho se lo critiqué personalmente al actual presidente, fue el tema de las universidades. La Universidad de Panamá necesita reestructurarse internamente, en cuanto a infraestructura y muchas otras cosas. Cuando tú vas a otros países y ves las bellezas de universidades públicas que tienen, con infraestructura de calidad, con las últimas tecnologías que preparan a los futuros profesionales, te das cuenta que en Panamá hay un problema con el tema universitario. Hay la oferta académica universitaria de personas que se quieran preparar pues, bien, o salen o se van a universidades que quizás costan un poco más. Tenemos una que quizás llena las expectativas, que bueno, lo tengo que decir, es la Universidad Tecnológica de Panamá, es muy buena, pero la Universidad de Panamá, el campus como tal, y sus regionales, eso da vergüenza en un país que tiene tantos recursos y que tiene mucho potencial. Y esto es algo que tenemos que atacar. Tenemos que tumbar todo eso y hacerlo de nuevo. También estoy de acuerdo, Rubén. Gracias. Aldair, ¿cuál fue la propuesta que a ti te faltó? Creo que la propuesta, bueno, son plan. propuestas en base a la política de Estado. ¿Y a qué me refiero? Normalmente escuchamos una propuesta de voy a construir un metro, por ejemplo, o voy a construir una carretera. Yo creo que un presidente, por ejemplo, se tiene que enfocar en cómo va a afectar a todo el país y no cómo va a afectar a la ciudad. Y a mí me entristece saber que, por ejemplo, nosotros en Panamá nos hemos enfocado tanto en la ciudad y el interior del país muchas veces no ha visto ese desarrollo que se ve en Panamá. Claro. Entonces, al final de cuentas, es porque no hay una política de Estado. Yo soy el presidente de la ciudad de Panamá y quién es el presidente de Bocas del Toro, quién es el presidente de Chiriquí, de Herrera, de Los Santos. O sea, quién es ese presidente, dónde está ese desarrollo que se necesita en el país. Y creo que una principal es en tema de educación. Por ejemplo, un tema muy importante que yo veo, yo soy instructor en debate, en oratoria, yo me encargo de educar. Y normalmente vemos que la educación es en un pizarrón, un profesor hablando, diciendo y eso es todo, y los niños memorizando. Esa educación acabó, y yo no siento que haya una política de Estado que realmente cambie esa estructura de los niños no aprenden memorizando, aprenden realmente viendo, con dinámicas, con juegos, o sea, ese tipo de cosas no lo he visto, no siento que hay un cambio real dentro de la estructura educativa, y al final de cuentas tenemos los mismos niños de siempre que van a la escuela, memorizan un cuaderno, memorizan un libro por el resto de 12 años, y lo que me cuesta creer es, por ejemplo, y una materia rapidito, el inglés. Dan 12 años inglés
y al final salen de, Vale, muestra de este sexto botón. año y no saben inglés. Hello, Entonces, how are you? ¿cómo Y se podemos, acabó. ¿cómo podemos creer en una educación cuando no pasa nada? Y las propuestas de educación te dicen, es que vamos a dar más horas de inglés, o es que los vamos a mandar a quién sabe qué país a estudiar inglés. No, no, no. Simplemente mejora tu educación en inglés para que en 2 años tú aprendas a por lo menos tener una conversación básica en inglés y simplemente los estudiantes puedan salir a la calle y puedan tener estas conversaciones. Gracias, Aldair. Estoy completamente de acuerdo con todo lo dicho por ustedes. Me quedan 3 minutos, tengo que despedir, solo tenemos 1 hora y quiero pedirles a cada uno una conclusión final de este proceso de elecciones. De verdad que mediáticamente han sido maravillosas, llenas de muchas particularidades que nos van a dejar grandes lecciones. En 30 segundos, Samantha, ¿cómo concluyes tú este periodo, este proceso electoral? Bueno, primero que todo, dar las gracias por esta oportunidad de darle una voz a los jóvenes para que nosotros podamos hablar acerca de estos temas. Y más que nada hacer un llamado a la ciudadanía joven en especial. ¿Y a qué me refiero con esto? Sea quien sea que se proclame presidente en las próximas horas, seamos nosotros los principales agentes fiscalizadores de todo lo que suceda en los próximos 5 años. Si nosotros no somos parte del proceso, no podemos venir a quejarnos en las próximas elecciones. No podemos decir que nuestra responsabilidad ciudadana acaba el día de hoy, porque nuestra responsabilidad ciudadana acaba de empezar. Y si nosotros queremos ver un Panamá de los que nos sentamos orgullosos, seamos parte de él. Rubén. Bueno, a todos los jóvenes como yo, critiquen, lean, analicen, estudien, atrévanse a participar en la política. No solo participar en la política significa ser un candidato, también puedes trabajar dentro del gobierno y hacer que las cosas sean mejores. Así que yo insto a toda la población joven de nuestro país. Ustedes no tienen idea de la capacidad que nosotros tenemos y las oportunidades que podemos tener si luchamos por estas. En el Instagram no lo vamos a lograr sentados en el sillón. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a presentar proyectos, tenemos que auditar nosotros y tenemos que exigir respuestas. Así que a toda la juventud en estas próximas elecciones analicemos muy bien a nuestro candidato, sea independiente, sea de partido, sea quien sea, critíquenlo y si usted dio su voto para esa persona, vaya y tóquele la puerta y exija que se rindan cuentas para que este país funcione de la forma correcta. Clarito, Rubén. Vamos entonces con Aldair, tu conclusión. Yo, bueno, quiero agradecerles primero por la oportunidad y el espacio. Al final, si todavía hay gente que no ha ido a votar, pues terminen, vayan a votar, eso es súper importante. Pero más que todo, no es el hecho de ir a votar o de votar consciente, es el hecho de rendición de cuentas, el hecho de los próximos 5 años, qué yo estoy haciendo para que mi voto sea válido, o porque aunque yo no haya votado por el presidente que quedó o por el diputado que quedó, qué estoy haciendo para que se cumplan las promesas que nos hicieron. Todos aquellos planes de gobierno, planes de acción que nos dieron, qué estoy haciendo para que realmente fiscalizarlos y decir, oye, no estás cumpliendo, necesito que cumplamos porque votamos por ti. Eso es lo que hay que hacer ahora en adelante y es lo que yo insto a la ciudadanía en general, a que salgamos a la calle siempre que sintamos que nuestros derechos no se están viendo representados dentro de este gobierno. Bueno, yo les quiero agradecer mucho, Samantha, Rubén, Aldair, por estar con nosotros en esta hora dedicada al voto joven, al votante más importante. De verdad que a mí se me cae la baba cada vez que los escucho a ustedes, cada uno más brillante que el otro, con propuestas interesantes, con grandes planteamientos hoy. Esa es la juventud que escoge hoy el presidente. Olvídese del que usted le da una gorra o un cintillo para alguna fiesta y le votaba, señores. Es una juventud que se prepara, una juventud que estudia, que tiene, que lee las propuestas, que tiene realmente cosas importantes que aportar al país. Mis conclusiones son, las he dicho antes, una, los independientes en esta elección van a cambiar la forma en que los candidatos partidarios participan a partir de la próxima. Yo creo que después de esto viene o supone un saneamiento interno de los partidos políticos, sanear sus figuras, echar adelante a la juventud, echar adelante a figuras que tengan mejor imagen ante la sociedad en general y creo también que si la persona que se alza hoy como presidente del país no saca al menos arriba del 40%, ya Panamá tiene que aventurarse a hablar de temas grandes ligas como la posibilidad de implementar un balotaje porque Panamá no se merece un presidente con apenas el 36 o 37% de aprobación en general. Nos merecemos un presidente que por lo menos el 40% para arriba piense que es la mejor opción para el país. El voto está muy dividido en esta, se parece mucho en números a la de 1994, así es que las cartas están echadas, no nos queda más que esperar el resultado. Yo lo sigo viendo más tarde en el Tribunal Electoral, allá voy a estar con la transmisión extraoficial de resultados, así es que espero que usted haya ido a votar, si no lo hizo, párese y vote que su voto cuenta. Nos vemos entonces en la próxima, gracias a todos por acompañarnos.